Escocia! Muy buenas, ruteros. Hoy visitaremos el Palacio de Edimburgo. A ver si nos codeamos un poco con la jet set. El tiempo se ha levantado bastante escocés hoy, pero esperemos que no nos llueva. Y sin más dilación, empieza un nuevo capítulo de Entre Rutas. El palacio se construyó alrededor de lo que ahora son las ruinas de la abadía de Holyrood. Junto con la entrada recibirás una audioguía disponible en muchos idiomas, incluido el español. Debido tanto a las remodelaciones llevadas a cabo después de algunos incendios como las ampliaciones a las que se ha visto sometido, el palacio siempre ha tenido un aspecto diferente en cada época de su vida. Del palacio solo se pueden visitar un número muy reducido de salas y los jardines, pero la visita creemos que merece la pena para hacerte una idea de cómo era y es la vida de la realeza. La parte más interesante es sin duda la torre donde María Estuardo vivía, y donde una conspiración orquestada por su marido acabó con la vida de su secretario, del cual se pensaba que tenía una aventura con la reina. Esta torre es la parte más antigua y medieval de todo el palacio, y la historia rezuma entre las paredes. El palacio ha sido residencia de la realeza escocesa desde el siglo XV, aunque la actual reina Isabel II solo viene unos días al año. Se puede decir que es su casita de vacaciones. Desgraciadamente dentro no se pueden tomar fotos ni vídeos, pero la visita está bastante interesante. Se pueden ver estancias repletas de mobiliario antiguo y cuadros. Ahora vamos a la siguiente parte de la visita, que es la abadía de Holyrood. El nombre Holyrood deriva de la palabra holy, que significa sagrado, y rood, una palabra antigua para designar una cruz, por lo que el nombre es el equivalente a Santa Cruz. En su origen, la abadía fue construida por orden del rey David I de Escocia, en el 1128. El templo ha sido saqueado en numerosas ocasiones y ha recibido numerosos asaltos, causando un gran daño al edificio. El rey Jacobo II de Inglaterra estableció aquí un colegio de jesuitas e hizo convertir la abadía en 1688 en una capilla católica para la Orden del Cardo, aunque actualmente esta orden tiene su sede en la capilla del Cardo en la iglesia de St. Giles, en la Royal Mile. El techo de la abadía fue reconstruido en 1758, pero solo aguantó 10 años, cuando una tormenta lo hizo colapsar, y desde entonces ha quedado en ruinas, como luce actualmente. La restauración de la abadía se ha propuesto en varias ocasiones, una vez como un lugar de encuentro de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia y otra como nueva capilla de los Caballeros de la Orden de Cardo, pero ambas propuestas fueron rechazadas. Desde el siglo XV la abadía ha sido escenario de múltiples celebraciones y coronaciones reales, y desde 1691 la iglesia de Canongate ha sido trasladada hasta Canongate Kirk, que ya enseñamos en el anterior vídeo, si no lo habéis visto, pulsad aquí, en mi cara por ejemplo. Y aunque no queda mucho en pie, es interesante echar un vistazo y sobre todo los jardines que hay alrededor, porque están muy bonitos y es un paseo bastante agradable si no llueve. La visita en general ha estado muy bien, nos ha gustado mucho y estamos contentos. El palacio está muy chulo por dentro, te dejan ver así las salas más importantes y más adornadas. Además también puedes visitar los antiguos aposentos de María Estuardo y te cuentan ahí un poco la historia que hubo y los asesinatos y todo eso, y está bastante bien. La ruina de la abadía y los jardines para mí ha sido la parte más bonita, la verdad, y más con el día tan soleado que tenemos. Hemos tenido mucha suerte, así que le damos 4 estrellas. 4 estrellas.
Llegamos hasta el restaurante de Dom para disfrutar de una de las actividades más británicas que existen, el té de media tarde. El edificio fue la antigua ubicación del Colegio de Médicos, construido en el 1775, aunque fue comprado por el Banco Comercial de Escocia unos 70 años más tarde. Hoy en día es un restaurante muy lujoso y lo que más llama la atención es sin duda la gran cúpula que domina todo el bar principal. El afternoon tea es una tradición británica que empezó en el siglo XIX. No solamente es una tradición de la alta sociedad, sino que todo el mundo suele tomar el afternoon tea y es una manera de no llegar muerto de hambre a la cena. El afternoon tea lo hemos tomado en el restaurante de Dom, en York Street. La verdad que nos ha sorprendido, siendo un restaurante tan lujoso, los precios están dentro de la media, incluso más baratos que en otros restaurantes. E incluye una selección de sándwiches, una selección de dulces y unos scones, que son típicas de Escocia. También puedes tomar una selección de tés o un café. Y todo estaba súper bueno. Le damos 5 estrellas.